Bien, entonces, buenos días. El día de hoy voy a presentar el tema de análisis de energía en sistemas cerrados. Este es un tema relacionado con la termodinámica, justamente. En los puntos específicos que quiero tratar son trabajo de frontera móvil, todo sobre ese tema y también sobre lo que es energía interna, entalpía y calores específicos en gases ideales. Quien te hable, Ronald Jesús Palma Mejía, mi campo de aplicación es la ingeniería mecánica, ahí tienes mi contacto. Y bueno, ahí a modo de introducción comentar de que este tema es bastante importante, te da las bases para poder entender lo que es el funcionamiento de los motores de combustión interna. La primera parte de lo que es termodinámica siempre ayuda a entender eso. Ya más adelante, cuando se ve reacciones químicas, se ve los ciclos de vapor, se comprende un poco mejor cuál es la aplicación de todos estos conceptos. Un momento, profesor, alto que un momento. Sí, ya me avisas. Lo siento, profesor, mi hermano me llamó. Ahora sí, Ya, puedo tratar, por no favor. hay problema. Así cualquier cosita que surja me avisas nomás para Claro, está bien, profe, tener. gracias. También cualquier consulta me avisas nomás yo. Ok. Estoy abierto. Ya. Con respecto a cuál es el esquema, como para posicionar un poco de qué es lo que vamos, los temas que te voy a presentar para Ujú. posicionarlo mejor, primero comentarte de que en el campo de la termodinámica, primero se explica lo que es la energía, transferencia de energía y análisis general de la energía, todo lo que tiene que ver con respecto a energía. Ahí en esa parte se consideran varias formas de energía y lo que es la transferencia de energía. La energía se puede manifestar en diversas formas y también se puede transferir en diversas formas. Todo eso todo un capítulo completo que se estudia. También se desarrolla una relación general para el principio de la conservación de energía o también conocida como la primera ley de la termodinámica, que también es, digamos, esa es la base, el piso para donde se cimienta todo lo que viene después de la termodinámica. De ahí sigue lo que son las propiedades de las sustancias puras, donde tenemos que aprender, conocer cómo vamos a determinar las propiedades de estas sustancias puras. Esa es la finalidad de ese capítulo. También es todo un capítulo completo con sustancias puras, por ejemplo, el agua, se estudia el agua, el aire, también otras sustancias químicas, amoníaco, dióxido de carbono. Todo eso se aprende a determinar las propiedades termodinámicas de esas sustancias, en las cuales generalmente o bien se calculan por algunas ecuaciones o bien se obtienen por tablas. Esas tablas lo puedes encontrar en cualquier libro de termodinámica. Generalmente el que se utiliza más es el Sengel. El Sengel tiene un nivel, digamos, no muy complicado, es fácil de entenderlo. También es el más cómodo para poder practicar, aunque también hay otros libros que se especializan un poquito mejor y también hay otros temas más específicos. Y el que vamos a ver el día de hoy es análisis de energía en sistemas cerrados específicamente. Luego de ese sigue justamente el análisis de energía en sistemas abiertos, que involucran transferencia de masa, cambio de masa. Para este caso no. En este caso solamente analizamos sistemas cerrados, aquellos en los que no hay cambio en la masa. Vamos a aplicar la relación del balance de energía, o sea, la primera ley de la termodinámica, a sistemas que no tienen que ver con ningún flujo másico que cruce sus fronteras, es decir, sistemas cerrados. Es una de las ventajas. Y ahí, digamos, a modo de motivación en el capítulo, siempre yo destaco la necesidad de ver en qué se aplica lo que se va a aprender. Este, por ejemplo, es un caso aplicativo. Los problemas que vamos a ver en el capítulo de análisis de la energía en sistemas cerrados son un poco, digamos, aplicar, saber plantear la ecuación, saber plantear qué ecuaciones vas a utilizar y reemplazar con los datos que te dan. Generalmente no nos manifiestan cuál es la aplicación de todo eso. Por ejemplo, ahí este es un proyecto de que en el Sengel lo puedes ubicar también, en el cual es el diseño de un sistema de calefacción para una alberca. Acá, mira, te comenta, se le pide diseñar un sistema de calefacción para una alberca de 2 metros de profundidad, 25 de largo y 25 de ancho. El cliente desea que el sistema tenga una capacidad suficiente para elevar la temperatura del agua de 20 grados a 30 grados en un intervalo de tiempo de 3 horas. Se estima que la tasa de pérdida de calor del agua del aire
En condiciones de diseño, la intemperie de 960 watts por metro cuadrado. Y el calentador también debe poder mantener los 30 grados en la alberca. En esas condiciones se espera que la pérdida de calor al suelo sean pequeñas y se puede despreciar, es decir, no hay transferencia de calor entre el agua y la cerámica, se podría decir, el piso. El calentador que se planea es uno de gas natural cuya eficiencia es de 80%. Y nos plantean la pregunta, ¿qué capacidad de quemador recomendaría usted al cliente? Y este es un problema que se puede resolver con lo que con lo que se aprende en el capítulo de análisis de energía en sistemas cerrados, sistemas de masa constante. Y ahí puedes ver, hay algunos conceptos tal vez que no se entiendan. Es un problema ya real en el cual se lo resuelve con las ecuaciones que se aprende justamente en este tema. Acá, por ejemplo, puedes ver cuál es esa estructura de ese quemador. En sí, cuando te dicen un quemador de gas natural, es aquel que funciona con el gas natural para poder calentar, poder producir combustión y que el agua se pueda calentar. Esa agua regresa acá a la piscina y ya se disfruta de agua caliente. Este es un sistema ya más técnico de cuál es esa configuración que se utiliza para poder calentar el agua. Al fin y al cabo, la finalidad que tiene todo este sistema es calentar la piscina. Acá está, por ejemplo, el calentador de gas natural. Y Quemamos ambos gas sirven para natural lo para mismo. proceso. Sí, sí, dime. Sí, sí, sí. Y eso justamente con cuál es esa aplicación de este capítulo. Con respecto ya entrando ya más a cuál es el análisis, el capítulo completo es análisis de energía de sistemas cerrados, empezando por trabajo de frontera móvil. ¿Qué es lo que vamos a entender con trabajo de frontera móvil? Primero comentar de que el trabajo de frontera móvil va a ser aplicado en determinados procesos. Los procesos que se analizan generalmente son de cilindros, cilindros con un émbolo. Ahí voy a utilizar aquí mi lápiz. Aquí los procesos que vamos a ver son generalmente aquellos que involucran un cilindro con su émbolo. Estos, como puedes notar, es un cilindro cerrado, el émbolo también tiene una determinada masa. Son sistemas cerrados los que estamos analizando en este caso. Y los procesos que pueden seguir pueden ser variados. Generalmente en un motor de combustión interna, por ejemplo, habrás notado que son procesos rápidos, no son procesos que sean, digamos, fáciles de poder entender, poder planearlo. Son procesos rápidos, donde sí hay intercambio de masa, el aire entra el combustible, se produce la explosión y sale por otro tubo. En ese caso sí son un poco más complicados y los procesos que siguen son también no fáciles de analizar. Pero para este análisis sí requerimos determinadas suposiciones, se podría decir, o idealizar un poco los procesos. Esta idealización con la finalidad de poder entender el comportamiento real. Nosotros planteamos una idea, una idealización con la finalidad de poder entender un problema real. Y en este caso, el proceso de cuasi equilibrio es el que nos da esa facilidad. Por Y eso, profesor, hay sí, dime. una, una consulta. Ahí dice, el sistema permanece cercano al equilibrio en todo el tiempo. ¿Qué se consideraría el equilibrio? El equilibrio es un estado en el que las propiedades cambian lentamente. Por ejemplo, un gas, mira acá en el cilindro con el pistón, yo estoy conformado de gas. Ahí puedo tener aire, por ejemplo. Si yo no tengo un proceso en equilibrio, acá, por ejemplo, puede haber moléculas de aire que se mueven muy rápido y acá unas moléculas de aire que se mueven muy lento. Ese es un proceso de no equilibrio. Cuando yo tengo un proceso de equilibrio y es el que me va a facilitar el análisis, es aquel que, por ejemplo, que la velocidad de las moléculas es la misma en cualquier zona que tomes. La velocidad promedio es un concepto que se le utiliza. La velocidad promedio de las moléculas es la misma en todas las zonas. Si tú, por ejemplo, tomas acá un pequeño volumen con un sinfín de moléculas de aire, ya tú determinas la velocidad promedio de esas moléculas, te sale un valor. Acá tomas tal vez más pequeño, calcula la velocidad promedio a la que se están moviendo esas moléculas, te sale un valor. Si es un proceso de equilibrio, esa velocidad promedio debería ser la misma. Y también la ventaja que me da eso es precisamente de que la presión va a ser la misma en toda la superficie, Oh, en ok. toda la superficie. Esa es una de las ventajas justamente que me da estudiar un proceso de cuasi equilibrio. Si no fuera de equilibrio, por ejemplo, tendría que considerar que acá tal vez se está moviendo más rápido, acá hay un movimiento más lento, o sea, es más complicado.
poder plantear esas ecuaciones. En cambio, si tengo un proceso de equilibrio, es más sencillo las ecuaciones que te voy a mostrar a continuación. Y una pregunta, ¿un Sí, proceso de cuasequilibrio podría ser, por ejemplo, un recipiente donde constantemente se está volviendo gas y agua? O sea, se está volviendo, ¿cómo decirlo?, vapor y agua. claro, claro, ese sería un proceso, si me estás diciendo que se convierte de vapor a agua, entonces se está enfriando, hay una transferencia de calor. Claro, ese tipo de procesos son los que entran acá se le tiene que suponer que tal vez en la realidad encontremos una máquina que haga ese proceso de enfriar el vapor y convertirlo en agua, y puede ser que no siga un proceso de equilibrio, pero nosotros para poder analizarlo, para poder utilizar todas las fórmulas que te voy a mostrar a continuación, sí tenemos que suponer que es un proceso de cuasi equilibrio justamente. Con tal que sea la misma sustancia, ya lo podemos considerar. Eso sí. Bien. Entonces, mira, partimos de esta idea. Tenemos un cilindro, tenemos un émbolo, y ahí adentro está conformado por un gas a una determinada presión. Como te digo que es de equilibrio, la presión acá en la superficie va a ser la misma que en la presión acá en la pared lateral, en las paredes laterales y la presión en la base. Es decir, la presión va a ser la misma. Esa es la ventaja de que me da que sea un proceso de cuasi equilibrio. Entonces tengo una presión ya, pero ese proceso en sí ya te lo da de frente. La idea es esta. Yo tengo aquí mi cilindro y mi pistón con mi gas a una determinada presión, y esto mediante un proceso, tal vez hay varias maneras. Yo puedo aquí tomar esta base y poder empujarlo hacia arriba. En ese caso, la persona, el medio externo, está realizando trabajo sobre la sustancia. O bien puedo yo transferirle calor y elevar mediante el aumento en el volumen. Si la presión no se va a mantener constante, para que la presión se mantenga constante, el volumen va a aumentar. Es así. Lo que va a cambiar va a ser el volumen. Yo al transferirle calor, mira, se va a estar cambiando el volumen a esta distancia. Y ese es el análisis que voy a hacer a continuación. Yo evalúo el trabajo general. Conocemos, por ejemplo, que si yo tengo acá un cuerpo, un bloque, y le someto una fuerza F, el trabajo se calcula como la fuerza entre la distancia que va a recorrer. Por ejemplo, puede ser una distancia X, a este bloque yo lo he movido hasta esta posición, una distancia X, el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Eso es el concepto más básico, fuerza por distancia. Lo Claro, mismo, claro. lo mismo sucede acá. El trabajo, pero este ya no es un trabajo en sí, sino es un diferencial, el trabajo, una pequeña porción del trabajo, porque lo que vamos a desplazar va a ser una pequeña también, un ligero desplazamiento, un diferencial es. Cuando hablamos de diferenciales, hablamos de porciones pequeñas. Tenemos que el diferencial de trabajo va a ser la fuerza por la distancia, por el diferencial de esa distancia, el diferencial de ese. Pero esa fuerza también es un concepto, es presión por el área. La presión, ¿cuál es esa presión? Es la presión del gas. ¿Cuál es esa área? Es el área de la cara del émbolo. La cara del émbolo, la sección del cilindro, como lo quieras considerar. Es esa sección, el diferencial de ese permanece igual. Y ahora nota que que el área por el diferencial de ese es el cambio en el volumen, el diferencial en el volumen. Sería presión por el diferencial de volumen. Entonces, hemos encontrado que ese diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen es volumen final menos volumen inicial. Claro, eso sí, mire, justamente, aunque ahí hay un detalle, porque como estamos hablando de diferencial, si tú quieres, va a depender también de tu proceso. Si tú dices que tu diferencial va a ser volumen final menos volumen inicial. En sí, si tú quieres calcular el diferencial de volumen, o sea, cuánto ha cambiado tu volumen en total, lo que vas a tener que hacer va a ser hacer una integración a esa expresión. Mira, eso justamente también te lo voy a mostrar aquí a continuación. Ok, ok. Mira.
Ah, ya, pero antes, a este diferencial de trabajo tiene varios nombres también, se le conoce con varios nombres. Trabajo de frontera móvil, trabajo de frontera o trabajo P diferencial de B. Trabajo P de B. Eso, ¿por qué se le da ese nombre en algunos libros? En el Sengel, por ejemplo, lo puedes encontrar precisamente por su deducción, por su definición. Es lo mismo. Ahora, si nosotros queremos determinar el trabajo de la frontera total, lo que nosotros hemos hecho ha sido para una pequeña porción, si te das cuenta, no ha sido para todo un proceso. Pero si yo sí quiero determinarlo para todo un proceso, la ecuación que voy a utilizar va a ser la siguiente. Yo integro, yo integro para determinar el cambio en el volumen total, el cambio en el trabajo, mediante esta expresión. Realizo una integración acá, realizo una integración acá y la integral de un diferencial, por definición, te queda el mismo valor, el W en este caso, el trabajo neto le podemos considerar. Trabajo neto, trabajo total viene a ser igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de P diferencial de B. Y esta es la expresión más importante a la que hemos llegado en esta primera parte, que nos va a servir para determinar el trabajo en la frontera total, pero hay que hacer algunas acotaciones. Si yo quiero determinar el trabajo frontera total, yo tengo que ver cómo se relaciona la presión con el volumen. Porque, si recuerdas, por ejemplo, yo podría ver en cálculo integral, generalmente, por ejemplo, me dan x al cuadrado, diferencial de x, ya me piden hacer una integración de ese valor. Nota que acá la función que estoy integrando valga la redundancia, en función del valor de mi diferencial. Lo mismo tiene que Claro. pasar acá. Si yo quiero integrar este valor al P, tengo que ponerlo de alguna manera, no sé cómo están relacionados ahorita, no hemos deducido, pero tengo que relacionarlo con el volumen. Y ahí vamos a hacer algunos detalles, como vas a ver. Generalmente, este tipo, hacerlo analíticamente, matemáticamente, es bien complicado y Tedioso. ajá, tedioso, no sé, y no es lo recomendable es encontrar la expresión de la presión en función del volumen, pero sí se puede hacer experimentalmente y esa es una de sus ventajas. Y yo cuando hago experimentalmente, yo con mi manómetro, pongo mi manómetro acá en mi recipiente, en mi manómetro y también el cambio de volumen con mi regla, voy midiendo cuánto va cambiando y con eso voy determinando el volumen. Puedo graficar una línea de esta manera. Ya, un punto, otro punto. Experimentalmente voy obteniendo eso. Punto, 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 hasta llegar a un estado que yo requiera, que yo necesite. Y luego uno mediante una línea suave, esos puntos, y obtengo lo que vendría a ser una gráfica de PV, la famosa Presión y gráfica volumen. de PV. Ajá, presión, volumen. Y precisamente esta gráfica sí nos va a ser de bastante utilidad y nos va a ser más cómodo poder determinar el trabajo neto. Si no podemos analíticamente, entonces experimentalmente lo hacemos y encontramos lo mismo, los resultados son los mismos. Aquí, por ejemplo, esta gráfica, la gráfica presión-volumen, te representa acá esta pequeña franja, nota esta pequeña franja, te representa, tiene como ancho un diferencial de volumen. ¿Cuánto ha cambiado? Pero en forma diferencial, el volumen. Y la altura viene a ser una presión. Como es, digamos, el grosor, aquí se lo ha exagerado, pero en sí un diferencial tiene un Más grosor pequeñísimo. de cero, claro. Acá la presión va a ser única, una única presión. Por eso ese diferencial de área es base por altura, presión por el diferencial de volumen. Y si yo integro todo esto, voy a obtener el área total y ahí, digamos, es la ventaja. Esa área total va a ser el trabajo neto, porque esa integral representa precisamente el área total, el área bajo la gráfica. Eso por cálculo integral no es muy complicado de entender. Y esa es, digamos, la expresión más importante a la que en este momento hemos llegado. Cosa que en cualquier problema con el que nos topemos y que requiera determinar el trabajo de frontera total, si tú haces tu gráfica presión-volumen, ya sea para un proceso a presión constante, a temperatura constante, volumen constante, vas a poder determinarlo con el área bajo la gráfica. No vas a necesitar la presión en función del volumen, sino
Si los datos que te dan ameritan una gráfica presión-volumen, va a ser más cómodo determinarlo de esta manera. Y no te vas a hacer mucho problema. Ok. A ver, Me da curiosidad, o sea, y me van a dar los datos para poder llegar a hacer esas gráficas. claro, claro, de todas maneras. En todos los problemas, la verdad que me he topado de esta parte, siempre te dan ese tipo de datos. Ok. No he visto un problema que no te dé el tipo de datos con la finalidad. Eso sí, cuando te piden ayer trabajo de frontera total, te lo dan. Ahí no hay problema. Una nota. El trabajo es un mecanismo para la interacción de energía entre un sistema y sus alrededores. Y eso es justamente lo que estamos notando. El trabajo, por ejemplo, si yo ejerzo una fuerza así, acá al émbolo, de tal manera que hago que se comprima el gas, esa es una forma de transferencia de energía. El trabajo, recuerda, se expresa en Joule, y el Joule es la unidad de la energía. El trabajo, al igual que el calor, al igual que esas dos son las únicas formas de transferencia de calor que se ve en la primera ley, trabajo y calor. Ese es un mecanismo de transferencia de calor, como dice acá en el enunciado. Hay, por ejemplo, la aplicación en el tema de los cilindros con pistones, es básicamente Ah, lo que nosotros estamos haciendo es una idealización de este caso. Mira, en realidad sí hay un cambio en la masa, y eso se ve en un próximo capítulo que es análisis de energía en sistemas abiertos. Ahí también se analizan turbinas, compresores, pero en realidad sucede esto, pero lo podemos idealizar, como te digo, con la finalidad de poder hacer más fácil el entendimiento y las fórmulas. Y vas a ver que las fórmulas que vamos a utilizar acá para este tipo de sistemas, en este caso de un motor de combustión interna, también se van a utilizar. O sea, son las bases, ¿no? Esta es ujú. una imagen real de cuál es el ¿Y mecanismo. para qué funciona esa máquina en sí, profe? Este es un motor, el motor de los autos en sí. Acá viene, Ah, claro, acá viene el combustible. En sí, el combustible es el azul. Entra el azul, el combustible. Acá está, a ver, voy a utilizar el lápiz, tal vez no veo mi puntero. Por esta zona ingresa el combustible, puede ser un diésel tal vez. Se comprime el pistón va a estar en ese movimiento, en ese vaivén de ida y vuelta, llega a comprimirse y la bujía hace una chispa con la finalidad de que ocasione una explosión, y esa explosión es la que hace el impulso nuevamente para que el pistón regrese y ocasione ese movimiento en el cigüeñal. Este se llama el cigüeñal. Ese cigüeñal te mueve un eje. Ese eje te mueve una especie de poleas con la finalidad de que ese movimiento se transmita a las ruedas y ahí ocasione que el automóvil se pueda mover. Ese en sí es esa parte del movimiento del motor. Este es un capítulo bien amplio también, más extenso. Y ahí, a modo de ejemplo ahorita, hay que ver un problemita. A ver, no se quita esta parte. Ya, ya está. A modo de ejemplo, veamos lo que es el trabajo de frontera móvil, trabajo de frontera para un proceso a volumen constante. ¿Qué te dice este problema? Te dice que en un recipiente rígido, ya vamos a tratar, supongamos que ahí nos plantean el problema y yo no tengo nada. Lo tengo resuelto paso a paso, pero ahorita vamos a hacer como si no tuviera nada. Bien, entonces, ok. en mi papel, tengo un recipiente rígido, me dice ya un recipiente rígido con un pistón, me dice que contiene aire. Es importante notar eso. Es diferente cómo tú vas a hacer para calcular con aire que para Con calcular agua o ah, con otro líquido. Ok. exacto. Es importante ese dato. Si yo tengo un aire, ya, me va a facilitar algunas cositas, como vas a ver. Me da la presión y la temperatura en la que se encuentra inicialmente. Me dice, como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores. Es decir, de mi sistema ha salido calor. ¿Ya? La temperatura y la presión dentro del recipiente descienden, producto de esa transferencia de calor, a 65 grados y 400 kilopascales respectivamente. Me piden determinar el trabajo de frontera hecho durante ese proceso. O sea, lo que hemos visto, eso es lo que me piden calcular. Ya, me dan el estado inicial, el estado final. Se trata de un gas ideal. Para ese gas ideal hay un tratamiento específico. Acá tengo el esquema.
un poco más detallado, yo comienzo en este estado, una presión de 500 kilopascales, una temperatura de 150 grados, y mi estado final es de 400 kilopascales y de 65 grados, y hay una transferencia de calor hacia el medio exterior. Ojo que es un recipiente rígido, el volumen inicial va a ser igual que el volumen final, ahí no va a haber cambio en el volumen. Bien, entonces vamos a plantear la solución. Yo recuerdo ya esto, digamos, es bueno que tenerlo anotado en un Claro, la papel. fórmula de trabajo total. Ajá, exacto. Vamos de en un papel para tenerlo, o sea, memorizado ya, es prácticamente no es complicado. Ya, yo parto de esta ecuación que acabo de aprender de cómo lo deducimos. Partió de una deducción simple de trabajo igual a fuerza por distancia, hemos llegado hasta esta expresión. Y vamos a ver qué nos va a servir. Bien, ya entonces voy a integrar entre mi estado inicial y mi estado final. Es decir, necesito una relación entre la presión y el diferencial de volumen. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ojo, notemos que acá el recipiente es rígido. Si tu recipiente es rígido, entonces tú te das cuenta que no va a haber un cambio de volumen. Tu diferencial de volumen va a ser cero. Eso era, eso era lo obvio, lo que teníamos que dar cuenta teníamos que darnos cuenta desde el inicio. Al ser un recipiente rígido, no hay un cambio en el Ah, volumen, por lo tanto, tu trabajo va a ser cero. Esto era de esperarse porque un recipiente rígido tiene un volumen constante y un diferencial de volumen cero, obviamente, se pone ahí en la expresión del trabajo. profe, yo una consulta, si es que simplemente me dijera recipiente, por default lo tengo que tomar como recipiente que puede cambiar de volumen, como recipiente rígido, siempre me va a decir si es un recipiente rígido o no. Claro, es que si es recipiente rígido, tu solución ya va a cambiar. Por eso, si te dan un problema y te dicen un simple recipiente, se tiene un recipiente que contiene tal sustancia, tendrías que suponer que el volumen no es constante, sino que puede cambiar. Y tal Ah, vez ok. te vas a ir dando cuenta que te va a mencionar el volumen cambió de tal a tal valor. Por eso ahí tal vez no te mencionan, te dicen un recipiente, cilindro, pistón, generalmente lo colocan en los problemas. En un recipiente cilindro pistón, bueno, entonces como es un pistón, ese pistón va a estar moviéndose, subiendo, bajando, Claro, va a también. estar cambiando. Ajá. Pero si se trata específicamente de un recipiente rígido, eso sí te lo tienen que mencionar. Ahí no es que tú puedas suponer, porque ahí el texto simplemente no ayuda. Tendría que especificarnos. Y bien, como te mencionaba, ahí como al tratarse de un recipiente rígido, el diferencial de volumen es cero, por lo tanto, el trabajo neto va a ser cero, no hay trabajo. Es decir, si tú tienes un sistema así cerrado, donde no puede haber trabajo, volumen constante, el único mecanismo de transferencia de energía es a través del calor. Tú puedes darle calor a los alrededores o puedes entregar calor a tu sistema. Es el único medio de transferencia de energía. No hay otro. Trabajo acá no. Tú no puedes efectuar trabajo, ni tampoco este puede efectuar un trabajo sobre los alrededores. No es posible. Esa es, digamos, la moraleja de este ejemplo. Este es un O sea, ejemplo, ¿no? siempre tiene que dar o recibir de una u otra manera. Claro, cuando se trata de energía, se puede manifestar en forma de trabajo, en forma de calor, pero siempre teniendo en cuenta cómo va a cambiar tu presión con el diferencial, con el volumen, para que pueda determinar el trabajo de frontera. Eso es Ok, importante. ok. Ujú. Este es un ejemplo, digamos, a modo de aplicación, no es un problema, no demanda mucho esfuerzo. Esto también es evidente en el diagrama presión-volumen del proceso. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, el diagrama presión-volumen, y ahí te vas a dar cuenta, también, por ejemplo, hubiésemos partido de hacer nuestro diagrama presión-volumen para no hacernos problemas con las diferenciales, con la integración. Pudimos haber partido desde el inicio a partir de mi diagrama presión-volumen. Si me dicen que contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados, ya bien, puede ser que esté acá en este punto, mi estado uno. Me dice como resultado de la transferencia de calor, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a 65 y 400 kilopascales. La presión ha descendido, es decir, si acá era 500, acá va a ser de 400.
pero como es un recipiente rígido, no cambia el No volumen. cambia. Va a ser un proceso que le llaman isócoro, proceso a volumen constante. Y como tú recuerdas que el trabajo también lo puedes determinar como el área bajo la curva de un diagrama PV, observa que una línea no tiene área, por eso Claro. este trabajo es cero. Es otra Ah, forma, ok, ok, ok. es otra forma que pudimos haber hecho desde el inicio. Y ahí, por ejemplo, lo puedes notar. Y generalmente los problemas, hay algunos problemas que si lo quieres avanzar más rápido, te va a facilitar bastante hacerle un diagrama presión-volumen, porque a veces el tema de integrar puede demorar bastante. Ahora, segundo ejemplo, segundo ejemplo, tenemos un trabajo de frontera para un proceso a presión constante. ¿Qué nos dice este problema? Me dice un dispositivo sin fricción, ya. Ahí, ese es, digamos, algo importante que pensar, porque si me dicen un dispositivo sin fricción, allá, entonces es un proceso de cuasi equilibrio, pues lo que estábamos analizando. Si tuviera fricción, digamos, entre las paredes, que en realidad sí lo tiene, pero para estos casos ideales que estamos analizando, específicos, no estamos suponiendo que no lo tiene. En realidad, el émbolo cuando se mueve hacia arriba, hacia abajo, también genera una fricción. Y esa fricción ocasiona que se me desgaste el émbolo, que se me desgaste el cilindro, tantos problemas. Por eso también Entonces, este es un lubricar. caso ideal. O sea, cuando te dicen sin fricción es un caso ideal. Claro, claro, el hecho que no haya fricción es un caso ideal. En todas las máquinas que uno encuentre, máquinas, componentes, siempre hay fricción, siempre. Y esa fricción lo que te ocasiona es calor, el mismo hecho de si tú rotas, digamos, rozas tu mano contra la otra, siempre va a haber una generación de calor por el mismo hecho de la fricción. Pero para casos ideales, nosotros suponemos que no hay fricción. En este caso, un caso de sin fricción no me va a ocasionar transferencia de calor, ni tampoco me va a ocasionar un proceso que no sea de cuasi equilibrio. Ok, Gracias a que es un proceso sin fricción, es un proceso de cuasi equilibrio. Y por el ser proceso de cuasi equilibrio, las fórmulas que hemos analizado, que hemos deducido, se van a cumplir. Ese es un punto a favor. Bien, entonces me dicen que es un dispositivo sin fricción que consta de un cilindro émbolo. Ah, ya ves, ahí te das cuenta que el volumen va a cambiar el volumen. Contiene 10 libras masas de vapor. Bueno, acá me dan la masa de cuánto vapor contiene al inicio y no va a cambiar ese valor, se va a mantener igual. Pero también es importante que te des cuál es la sustancia que estamos trabajando ahora. Es vapor. Ahí va a cambiar un poquito algunos datos que vamos a obtener. Va a cambiar un poco, te vas a dar cuenta. No, la presión al inicio es 60 psi A. Ese A, cuando encuentres así, digamos, el A, se refiere a una escala absoluta. Recuerda que yo la presión la puedo obtener en escala absoluta y escala manométrica. Los manómetros me dan presión en escala manométrica. Pero cuando acá, ya. por ejemplo, en un problema te encuentras el A, se refiere a absolute. Este es en inglés prácticamente. PSI absolute, escala absoluta. Y también es importante eso porque en las ecuaciones que nosotros trabajamos, a los valores de la presión y del volumen están en escala absoluta, no están en escala manométrica. Bien difícil. Y Sí, si me dime. lo dieran, si me lo dieran en escala manométrica tendría que cambiarlo. Claro, si te dieran la presión, y mira, si te lo dieran en manométrica, te voy a decir algo como 60 psi G, la G de Gauss, si no me equivoco. Mm. Ahí sí tendrías que cambiarlo a la presión absoluta. La presión, si no me equivoco, la presión atmosférica es de 14,7 psi. A esa presión tienes que sumarle lo que te dijera el dato de psi G, simplemente. Pero para no hacernos, y los problemas generalmente lo vas a encontrar en escala absoluta y no te hagas problema. Ahí, por ejemplo, me dan en escala absoluta 60 psi y 320 Fahrenheit. Me dice, se transfiere calor al vapor, desde el exterior me están dando calor a mi sustancia hasta que la temperatura alcanza. Claro, obviamente, si me están dando calor, mi temperatura va a aumentar. Eso es obvio.
Si el émbolo no está unido a una flecha y su masa es constante, determina el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Nuevamente me piden lo que hemos encontrado así, hace algún rato. Ese es un esquema que podemos hacer para nuestro problema. Ojo, como me dicen vapor, ahí también un dato importante. Ahí uno puede entender bien, me dicen vapor, pero no me dicen si es dióxido de carbono, si es monóxido de carbono, si es amoníaco, puede ser vapor de amoníaco también, no me especifica. Ahí, Pero siempre supo que es H2O, ¿no? claro, claro. Esa es la cosita que te quería decir. Cuando me dan así este tipo de problemas y me dicen vapor, generalmente en todos los problemas que solamente me dicen vapor, asumimos que es agua. Si es otra sustancia, el enunciado me debería decir específicamente de qué sustancia se trata. Eso sí, tenlo en cuenta. Si me dicen vapor, bueno, entonces se trata de agua, mi masa es de 10 libras masa y el peso, digo, la presión es de 60 psi, escala absoluta, ya, ni vueltas que darle. Entonces, comencemos con la solución. Yo siempre comienzo la solución de cuál es aquello que hemos aprendido, que ya sabemos. En este caso es expresión del trabajo neto total. Trabajo neto, como la integral de presión diferencial de volumen. Ya, de ahí voy a partir. Pero antes, por ejemplo, puedo hacer mi diagrama PV. Y como te decía, en muchas ocasiones hacerte tu diagrama PV desde el inicio te va a ser bastante de buena ayuda. Acá, Ya. por ejemplo, mira, el estado uno nosotros tenemos una presión de 60, una temperatura. La temperatura no lo enuncio porque la escala es presión, volumen, no hay para temperatura. Pero bueno, lo dejo ahí nomás. Tengo ese estado uno. Y ahora me dicen que se transfiere calor hasta que la temperatura alcanza 400 Fahrenheit. El hecho de que vaya a transferir calor va a ocasionar que el volumen empiece a aumentar. En sí, lo que sucede, el mecanismo real que sucede es de que lo siguiente, si yo estoy transfiriendo calor aquí a mi sustancia, lo que Estás va sin a suelo. pasar, claro, acá en este caso el agua, a una presión determinada, eh, a una escala bien pequeña va a ocasionar que esa presión ligeramente aumente, va a ocasionar que ligeramente aumente, y cuando hay más presión, los átomos, las moléculas van a ocasionar de que empuje más al recipiente. Ese proceso de empuje va a ocasionar que tu pistón se mueva un poco con respecto al estado anterior, suba un poco y cuando aumente el volumen, esa presión se va a reducir también. Pero es a una escala tan pequeña que en realidad lo que vemos en los instrumentos es de que la presión se mantiene constante. Ah, están los problemas. Claro, claro. En realidad lo que sucede es eso, porque la presión aumenta poquísimo, pero hace que tu volumen vaya aumentando. Y el hecho de que tu volumen vaya aumentando significa que hay más espacio para que las moléculas se distribuyan de una mejor manera y ocasione que la presión nuevamente disminuya. O sea, si tú ves aquí, si tú le pones un zoom, vas a ver que la presión va a aumentar, disminuir, aumentar, disminuir, pero es poquísimo, 60, digamos, Ujú. 0.001 y baja a 60, sube a 60.001, o sea, prácticamente es constante, se podría decir. Y es eso lo que sucede. La presión va a ser constante, pero tu volumen va a ir aumentando. Eso sí no va a cambiar. A medida que vayas transfiriendo calor, el pistón se va a ir desplazando hacia arriba, manteniendo tu presión constante, manteniendo la presión constante. Bien, entonces va a llegar un punto en el que la temperatura sea de 400 Fahrenheit y como te digo, la presión va a seguir siendo la misma, bueno, de 60 psi. Ya, esto todavía no sabemos Sí, cómo eso le iba a preguntar de dónde se pone. Sí, sí, eso no te preocupes, ahorita lo vamos a ver, no sabemos, ahorita hasta este punto no sabemos de dónde han salido esos valores, pero lo vamos a ver. Entonces, Profe, un dime, paréntesis. ¿Cree que el día de hoy puedo hacer hora y media porque mi familia me va a llamar para almorzar a las 2:30? ya, ¿Normal? ya normal, Ya. Sería 30, ¿no? claro, claro. Ya, está bien. No hay Ya, sigamos, sigamos.
Solo Ya, quería recordar eso. sí, sí, no te preocupes. Ya, mira. Entonces, ya. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar la expresión del trabajo para poder determinar ese cambio, ya. Bien, entonces el trabajo viene a ser la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de P diferencial de volumen. Como te había dicho, la presión se va a mantener constante. La presión se va a mantener constante y una constante tú lo puedes sacar del símbolo de la integración. Lo saco y me quedaría que la integral en el diferencial de volumen. Cuando tú tienes esto, ahí sí, tú puedes decir que ese valor es el volumen final menos el volumen inicial. Pero mientras que la presión esté adentro, no podemos decir eso. Tenemos que evaluar la presión en función del volumen. Cuando tengamos esto, sí, ya. Sería el volumen 2 menos el volumen uno. Entonces, tenemos que a ese volumen lo puedo expresar como masa por el volumen específico. El volumen específico, V minúscula, no es más ni menos que el volumen total entre la masa. Yo puedo acá ese volumen ¿Y 2. Sí, dime. cuál es la diferencia entre volumen específico? Digo, el volumen específico y volumen normal. El volumen está expresado, por ejemplo, en las unidades que nosotros conocemos, el volumen está expresado en metros cúbicos y el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué? Oh, Claro, el volumen específico es el volumen total entre la masa. Tú lo divides entre la masa. Ese nomás es el ligero cambio. Y eso es lo que yo he hecho acá, mira. El volumen 2, el volumen total 2, yo de acá lo puedo despejar. Volumen total igual a la masa entre el volumen específico. Masa entre volumen específico y me quedaría de esta forma. Despejando la masa, porque la masa no cambia, es constante, me quedaría masa por la presión, por el volumen específico en 2 menos el volumen específico en 1. Y ahí va a venir la cosa, mira. ¿Cómo hago para determinar justamente ese volumen específico? Como se trata de una sustancia pura, así se le llama, sustancia pura, estamos hablando de vapor, ahí yo lo que hago para determinar sus propiedades es irme a las tablas. Esta tabla, por ejemplo, que te muestro en este punto es del Sengel, en el libro del Sengel lo puedes ubicar. Eh, por ejemplo, en estas tablas yo puedo determinar el volumen específico, la energía interna, la entalpía, la entropía, en función de la temperatura. Ojo que como estamos trabajando en unidades inglesas, yo me voy a la tabla de unidades inglesas y también, ojo, es importante darte cuenta de la temperatura. La temperatura acá del vapor no es un estado que le llaman un estado de mezcla entre líquido-vapor, sino ya es un estado de sobresaturación. En este caso está sobrecalentado. La temperatura ¿Ya? ha ido más allá. En el estado saturado, cuando yo te digo estado saturado, se refiere a un estado intermedio, donde hay una coexistencia entre el vapor y el agua, donde esas dos sustancias, esas dos fases, perdón, están presentes en tu sistema, en nuestro sistema. Con sistema me refiero a esto de acá. Pero como yo estoy hablando de vapor y mira, estoy a 60 PSI y a 320 Fahrenheit y es un estado más allá, está más lejano de mi estado de saturación. Se le llama un estado sobrecalentamiento. Me voy a las tablas de vapor de aguas de sobrecalentado, ubico la presión, porque hay para bastantes presiones, ubico la presión, 60 PSI, y me voy a la temperatura de mi interés. En este caso, 320 al inicio, 320 Fahrenheit. ¿Cuál era el volumen específico? 7.4863. El estado final es de 400 Fahrenheit. Me voy a mi tabla, 400 Fahrenheit, 8.3548. Lo que está a la derecha de el volumen específico, ¿qué es? Esa es la energía interna. Ah, ok. La energía interna, la entalpía y esta es la entropía. Ya. Ujú. Y justamente, habiendo buscado esa información en tus tablas, tú ya lo puedes reemplazar. La masa es de 10 libras masa, la presión que a considerar es de 60 psi y tu volumen específico en 2 es este valor que hemos obtenido en la tabla, 8.3548, y el volumen específico en 1 es de 7.4863. Profesor, solo para confirmar, Sí. el volumen específico, el volumen es igual a masa por volumen específico, ¿no?
Claro, el volumen es igual a la masa por el volumen específico. Sí, tienes razón. Esa parte se lo ve más detalle en el capítulo anterior, justamente, que es de sustancia pura, donde se analiza cómo determinar estas propiedades. Aquí ya me he adelantado, ya esa PPT que me has mandado ya es un poco más adelantada, por eso quise reforzar esta parte. Y ahí es donde reemplazamos, lo metes a la calculadora y te va a arrojar este valor. Se va libras masa, chao, chao, te quedaría PSI por pie cúbico. Pero eso lo puedes reemplazar en otras unidades también. Para el O sea, sistema inglés, sí, dime. si es que hacemos el gráfico, no te dan un PCI inicial y un PCI final, ¿no sería una línea ahí? Solo es una línea, ¿no? ¿O no? Claro, es una línea. Acá en el gráfico, en presión, volumen, es una línea. ¿Qué te indica esa línea? Que la presión es constante, mira. Es de la Mm. escala de la presión, te indica que la presión es constante, como habíamos hecho el análisis al inicio. Ah, Ajá. ok, 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 ok. Ya. Bien, mira. Luego le hacemos el cambio. Lo puedes ubicar también en factores de conversión. Te saldría un resultado de 96,4 BTU. ¿Entre, entre qué se divide? Ya. Ese valor, por ejemplo, si lo ubicas en la tabla, Ujú. te vas a la última parte donde dice factores de conversión. Mira. A ver, acá yo también tengo a la mano mi tabla. En la última parte siempre te viene factores de conversión. Ya, y... Ok, la tengo la mano en mi tabla. ¿Y en qué se divide? O sea, ¿por qué se divide? Digo, perdón, ¿cómo llevo esa conclusión? ¿Cómo llevo ese resultado? Lo tengo que dividir entre algo específico, me supongo. Claro, claro, es como un factor de conversión, como te digo. Para pasarlo de PSI a pie cúbico, tienes que dividirlo entre, ya mira, acá tengo el factor de conversión. Un BTU, un BTU es igual a 5, 5,404 PSI PSI en escala absoluta por pie cúbico, por pie cúbico. No me da el espacio. Y tú lo que tienes que hacer es dividirlo, en este caso, entre 5,404 y te va a dar el resultado de 96,4 BT. Son, digamos, las mismas unidades, es como cambiar de metros cúbicos a litros, son unidades de volumen, en este caso, unidades de energía. El BTU es una unidad de energía. Es un factor de conversión simplemente. A modo de comentario, indicarte que el signo positivo indica que el sistema realiza trabajo. Aquí el trabajo me pudo haber salido negativo. Si me sale negativo, indica que los alrededores, el medio exterior, es el que realiza trabajo sobre mi sistema. Pero en este caso me ha salido positivo, lo que indica que mi sistema es el que está realizando trabajo. Y eso es cierto porque al estar transfiriéndome calor, como dice el enunciado, se transfiere calor al vapor, el pistón va a estar que sube. Y al estar subiendo el pistón, lo que tu sistema está haciendo, con eso me refiero al agua, lo que el agua está haciendo es empujar al aire que está por acá, por esta zona. Por acá va a haber aire, le está empujando, le está transfiriendo calor a tu alrededor. Por eso me sale positivo. Es decir, el valor que se usó de 96,4 BTU de su energía para llevar a cabo este trabajo. O sea, para ir desde la temperatura de 320 hasta una temperatura de 400, cuya magnitud podría determinarse también calculando el área bajo la curva del proceso con el diagrama PV. Y ahí también es otro punto clave que pudimos haber hecho desde el inicio, determinar esta área. Esta área también vendría a ser igual al trabajo total, al trabajo de... Pero si es solo una línea, ¿se podría determinar el área? ¿No es solo una línea? Claro, pues. Como es una línea, tú al trabajo lo determinas, como te había dicho, con el área bajo el diagrama, ¿no es cierto? Ah, Que, ok, ok. claro, ese trabajo vendría a ser el área de este rectángulo, justamente. Ahí, por ejemplo, lo que tendrías que haber hecho es determinar el volumen específico uno y el volumen específico 2. O sea, de frente irte a las tablas. Te ibas a las tablas, el volumen específico uno
Acá lo ubicabas 7.4863 y el volumen específico 2. En las tablas te ibas a 400 Fahrenheit y lo encontrabas a 8.3548. Y luego ya tenías estos valores, tenías la presión, base por altura, determinabas esa área y esa área era igual al trabajo neto. Es, Entonces debería, pero en todo caso debería restar volumen 2 menos volumen uno y multiplicarlo por, ¿qué es eso? Base por altura entre 2, o sea, multiplicarlo por 60 y dividirlo entre 2. no, no, porque ese es un rectángulo. En un rectángulo el área base por altura simplemente. Ah, ok, Claro. entonces los restaba y lo multiplicaba por 60. Sí, exacto. En este caso, claro, restabas este volumen, lo multiplicabas por 60, pero te iba a dar en unidades de libra más, o sea, tenías que multiplicar aún por la masa. En Ah, este ya, caso, justo eso le iba a preguntar, o sea, ¿por qué si es que lo multiplicaba no salía igual? Porque faltaba el por 10, pero ya claro, entendí. ajá, faltaba multiplicarle el valor de la masa que estás considerando. Eso sí, a tener en cuenta. Y eso, digamos, por parte de este problema, en el cual aquí el cambio ya, en el anterior, era un volumen constante. En este caso ya no es un volumen constante, es un proceso a presión constante. También le llaman proceso. Ese es el proceso isócrono. A presión constante, isotérmico, isobárico. Es un proceso isobárico. Se me estaba yendo el nombre. Un proceso isobárico. Ahora, un proceso de compresión isotérmica de un gas ideal. Ahora sí ya cambiamos un poco los procesos que hemos venido analizando. Primero vimos un proceso a volumen constante, acabamos de ver uno a presión constante, ahora veamos cómo se trata uno de temperatura constante. El problema te dice que al inicio, un dispositivo cilindro émbolo, ya general lo que ya conocemos, tienes tu cilindro, tienes tu émbolo, contiene 0.4 metros cúbicos, te da el volumen inicial de aire. Acá ya estamos trabajando con aire. Te dan la presión, te dan la temperatura. Me dicen que se comprime el aire a 0.1 metro cúbico. O sea, ya en este caso, el volumen parte en 0.4 y se va a reducir a 0.1. Es Ya, decir, lo vamos a comprimir acá la sustancia. De tal manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. Ya ese es, digamos, un detalle que le están dando a considerar. La temperatura dentro del cilindro permanece constante y se determina el trabajo hecho durante este proceso. Lo mismo que en las anteriores veces. Acá tenemos un esquema del problema. Estamos considerando aire. El volumen que estamos considerando es de 0.4 metros cúbicos. Y la presión es de 100 kilopascales y la temperatura inicial es de 80 grados centígrados. Ojo que como me dicen un proceso de temperatura constante, esa temperatura de 80 grados centígrados va a permanecer constante precisamente. Vamos a ver cómo, isotérmico. ajá, isotérmico. Vamos a ver cómo se analiza un caso así. Tenemos aquí, empezamos en este caso, como te había dicho, el primer problema no empezamos así, graficando el diagrama PV, pero generalmente se empieza por eso, justamente, es lo que nos va a facilitar el análisis del proceso, porque acá lo que estaba pasando con el aire está que sigue un proceso. Vamos a ver qué trabajo va a realizar durante ese proceso. Partimos, Disculpe, profe, pero ¿por qué la presión baja? ya, mira, por esto, mira. Supongamos que no hemos realizado esta gráfica, vamos a hacerlo desde cero. Yo parto desde un estado uno. Me dice que acá tengo mi presión, acá tengo mi volumen, tengo un estado uno y ese estado uno tengo una presión de 100 kilopascales ya. Supongamos que queda ahí. Ya, bien, entonces me dice que, bueno, tiene una presión determinada de 100, le voy a colocar acá 100 y tiene una temperatura de 80 grados centígrados. El volumen me dice que es de 0.4. Ya. Hasta ahí todo normal.
Me dice que se comprime aire a 0,1 metro cúbico, es decir, va a ir hasta un punto por acá, casi 0,1 metro cúbico. 0,1 metro cúbico. O sea, va a estar en esta línea que yo voy a poner. Va a estar por esa zona, porque se Ujú. va a comprimir, ¿no es cierto? Ya. Ahora me dice que es a temperatura constante. Bueno, si es un proceso a temperatura constante y se está comprimiendo, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo comprimo? La La presión presión va a subir. va a subir, claro, va a estar por acá casi. Es decir, va a seguir un proceso, no puedo decir a ciencia cierta si será así, si será un poco más recto, si será tal vez un poco encorvado, pero ahí nos facilita ya los resultados que se han encontrado generalmente. Y el resultado preciso es que sigue una curva más o menos de esta forma. Experimentalmente se podría decir que sigue una tendencia de esa forma. Demostrarlo se podría, demostrar por qué la forma es así se podría, pero generalmente, como te digo, esto se hace por resultados experimentales y se encuentra que tiene esta tendencia. Entonces mi proceso va en este sentido, desde mi estado uno hasta mi estado 2. La presión, ¿a qué presión ha subido? Eso todavía no tengo el dato, pero sí lo puedo determinar. Pero debo tener en cuenta, en mente, de que acá la temperatura es constante. En este proceso la temperatura es constante. Es un proceso isotérmico. Bien, veamos entonces qué más podemos deducir. Ya, vamos a empezar entonces con la solución, pero antes siempre vale la pena hacerse unas preguntas con respecto a lo que me están dando. Me dicen que es aire. Ahora la consulta es, ¿será un gas ideal? Porque el aire, ojo que también, si bien a determinada presión y temperatura, el aire puede funcionar, puede comportarse como como gas ideal, no siempre va a ser un gas ideal. O sea, por eso ahí viene la pregunta, ¿estaremos trabajando con gas ideal? Luego vamos a ver por qué sí o por qué no. También es otra consulta válida, me dice que el proceso que va a seguir es de temperatura, una temperatura constante, la temperatura va a permanecer constante. Ahora la consulta es, ¿será un proceso de cuasi equilibrio, un proceso de equilibrio constante? Para eso siempre vale la pena hacerse algunas suposiciones con respecto a tu problema. Y esas suposiciones que te enuncio te sirven para todos los problemas, porque en la mayoría de problemas de este tipo se trabaja con esas suposiciones. Este proceso de compresión, vamos a decir que es de cuasi equilibrio, porque eso nos va a permitir utilizar las ecuaciones que ya hemos determinado. Por eso nosotros vamos a suponer, aunque no nos dice el enunciado específicamente qué tipo de proceso es, vamos a suponer que el hecho de que la temperatura esté permaneciendo constante es un proceso de cuasi equilibrio. Profesor, disculpe, Bien. una consulta que no me tiene muy clara. Ah, siempre consideramos el aire el aire como gas ideal, siempre. Siempre no. Va a haber algunos casos en los que no consideres al aire como un gas ideal, sino como un gas real. Pero eso generalmente, por ejemplo, se trabaja en problemas de química, donde ven gases, el comportamiento de los gases reales, cómo se desvía con respecto al comportamiento ideal. Pero para los casos que vamos a ver, yo te podría asegurar que sí, siempre vas a ver al aire como un gas ideal. Pero acá yo lo estoy recalcando como para que lo tengas en cuenta. Mira, en las condiciones que me están diciendo, 100 kilopascales y 80 grados, nosotros podemos considerar que el aire es un gas ideal. ¿Por qué? Porque está a una temperatura muy alta y a una presión baja en relación con sus valores de punto crítico. Si te ubicas en algunas tablas, la tabla del Sengel, por ejemplo, y te vas a la primera, siempre está en la primera parte, que dice propiedades del punto crítico. Yo ahorita, por ejemplo, lo tengo acá a la mano, y para el aire te dice que la temperatura crítica es de 132,5. Esa es la temperatura crítica. Y la presión crítica es de 3,77 megapascales. Megapascales.
Y mira, lo podemos comparar si deseas con respecto a los valores que me dan ahí. 80 grados centígrados, ¿a cuántos kelvines aproximadamente? Más 273, ¿no? Claro, más 273. Sería 353. Sí. 353 Kelvin. Mira, compáralo con la temperatura crítica. 353 es demasiado elevada con respecto a esa temperatura crítica. Profe, ¿y en qué punto ya no, o sea, en qué punto, por ejemplo, si es 133, no se consideraría un gas ideal? Ya no, pues, claro, ya ¿Y no sería un gas. a partir de cuántos números ya no se considera un gas ideal? ¿20? Pues 20 de diferencia, 30 de diferencia, 40 de diferencia. Claro, 50 ya podría ser. Digamos que una temperatura crítica de 180 ya lo podrías considerar como un gas ideal. Ya, en todo caso, cuando tenga 50 números por arriba, recién ahí lo considero como un gas ideal. Claro, es generalmente un aproximado. Pero como te digo, en este tipo de problemas ya ni problema te vas a tener que hacer para ver si es gas ideal o no es gas ideal, porque las condiciones en las que te lo van a dar va a ser gas ideal, te lo puedo asegurar, siempre en este tipo de problemas. Pero ahorita estamos a modo de, para poder entender un poco cuál es esa razón de que estemos considerando gas ideal. No de frente me estoy lanzando a ponerte las ecuaciones de gas ideal, sino viendo por qué vamos a utilizar las ecuaciones de gas ideal. Ese era un poco el detalle. Y mira, también puedes comparar la presión. Acá tengo una presión de 100 kilopascales. 100 kilopascales aproximadamente es 0,1 megapascal. Y mira, compara 0,1 megapascal con 3,77 megapascales. O sea, es una presión bajísima también. Ok, ok, Entonces, ok. mi aire está a una baja presión y a una temperatura muy alta en comparación con el punto crítico. El punto crítico. Por eso lo consideramos gas ideal. Y si quieres entender un poco sobre lo que es el punto crítico, eso en la parte en este capítulo no se lo analiza bien, pero en el capítulo anterior, que es de sustancia pura, te dice que el punto crítico son los valores de presión y temperatura en este punto. Esa es la línea de saturación que le llaman. Y si mi temperatura crítica está acá y mi presión crítica lo tenemos en este punto, si te das cuenta, una temperatura más alta y una presión más baja te va a indicar que va a estar por esta zona, ese estado. Y ese estado es el estado de sobrecalentamiento. O sea, ya puedes considerar gas ideal. Hay un poquito sobre lo que se ve en sustancia pura. Pero eso era. Entonces, ya sabemos que es un proceso de cuasi equilibrio, ya sabemos que es un gas ideal, entonces podemos continuar. Vamos a realizar el análisis. Igualmente, igual que siempre, partimos de la misma expresión que ya conocemos, que ya nos es familiar, para decir que si yo necesito determinar el trabajo durante este proceso, bueno, necesito determinar la presión en función de mi volumen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien, yo ya conozco que es un gas ideal, entonces yo puedo utilizar las ecuaciones del gas ideal sin ningún problema. Si tú recuerdas, mi ecuación Bueno, del... pavo ratón. Ajá, sí, pero ahí hay un pero. En termodinámica y en mecánica en general, te lo puedo decir porque te aseguro que yo he llevado ingeniería mecánica, pues ahí generalmente cuando vemos gases ideales, el N ya no lo utilizamos, porque el N en química lo vemos como número de moles, presión, volumen igual al NRT. El Ok. N te representa el número de moles en un volumen de control, pero en este caso ya lo trabajamos con la masa. Y si revisas un libro de termodinámica, te vas a dar cuenta que ahora ya trabajamos con masa, ya no con número de moles, sino con masa. Ese es Ok, el ok. ligero cambio para que lo tengas en cuenta. Bien, entonces, bien, yo sé que presión por volumen es igual a MRT. Ese T lo pongo T sub cero porque es una temperatura constante. Ojo, ya. Pero mira, date cuenta, la masa es constante porque no voy a quitar ni tampoco le voy a agregar más. Ya, acá masa es constante. El R es la constante universal de los gases ideales, ya ese tampoco cambia. Y el T, porque me dice que es un proceso a temperatura También constante, es constante. tampoco va a cambiar. Entonces, va a ser una constante, si te das cuenta. Va a ser igual a una constante. Ya. Yo puedo utilizar esta parte
igualarlo a la constante y decir que mi presión va a ser igual a la constante entre el volumen. Eso perfectamente deducido a partir de lo inicial que estamos viendo. Y bien, entonces yo puedo calcular el trabajo hecho durante este proceso. Parto como siempre de mi expresión, la que ya conocemos. Es decir, a la presión lo cambio por el C entre el B. Date cuenta que Sí, ve, se va. ajá, el, el C va a salir porque es una constante. El C sale de la integral, pero el B va a quedarse. El B va a quedarse porque tengo, eso es justamente lo que tengo que integrar. Es parecido en cálculo integral, por ejemplo, si tú lo ves, es diferencial de X entre X. Claro. Una integral bien conocida que, que se calcula como el logaritmo neperiano justamente. Logaritmo neperiano de volumen 2 menos logaritmo neperiano de volumen uno es lo mismo que decir logaritmo neperiano de volumen 2 entre el volumen uno. Hemos llegado entonces hasta esta expresión. ¿Qué me está diciendo? Pero volumen con volumen no se va, profe. Ahí en ese... ¿Por qué volumen 2 y volumen uno? Ah, porque la presión hace que cambien. Ah, ok. Claro, claro. Dame un minuto, por favor. Me están Claro, tocando profe, no hay problema. Dile, dile. un ratito, Normal. por favor. Ya, es decir, cuidado, te me estés confundiendo con la parte de la integración, justamente. Ahí lo que yo estoy integrando, lo que yo estoy integrando es esta parte. El volumen no se podría ir porque acá el diferencial de volumen es lo que, mi variable justamente, mi variable de integración. No se podría ir porque eso es justamente lo que yo estoy evaluando. No sé si recuerdas, por ejemplo, en cálculo No, sí, integral. sí, sí. Lo que, o sea, sabía que iba a terminar en logaritmo de B2 sobre B1, Ajá. pero consideré de que los dos volúmenes iban a ser iguales al inicio y al final, pero luego recordé que como se le metía más presión y es un dispositivo cilindro émbolo, sí o sí iban a cambiar los volúmenes. Claro, claro. Ya te diste cuenta. Ajá. Ese es el tema. Al final llegamos hasta esta expresión. El trabajo vendría a ser igual a la constante por ese logaritmo neperiano. Ahora, lo puedo también especificar un poco más. ¿A qué va a ser igual a esa constante? Si te das cuenta, esa constante, a partir de esta expresión, va a ser igual a la presión en uno. Puedo tomar el estado uno perfectamente, o también puedo considerar el estado 2, presión 2 por el volumen 2. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Mira, del estado uno yo tengo la presión de 100 y tengo el volumen, o sea, tengo los dos datos, ¿no? Del estado 2 conozco el volumen nomás, pero no conozco la presión. O sea, me conviene reemplazarlo de esta forma. ¿Para qué vamos a hacernos problemas? Presión uno volumen uno logaritmo neperiano, volumen 2 entre volumen uno. Y listo. Ya podemos reemplazar esta expresión. Reemplazamos con los datos que nos ha dado el problema. La presión 1 es de 100 kilopascales, el volumen 1 es de 0,4 metros cúbicos, el volumen final es de 0,1 y el volumen inicial de 0,4. Profesor, disculpe, me perdí en una parte. ¿Por qué la constante se vuelve P1 por B1? Allá, ya mira, llegamos hasta este punto, ¿no es cierto? Al inicio nomás, cuando empezó toda la deducción. Dijimos de que, Ah, eh, espere, ya, ya, tiene razón, ya lo ya vi lo agarraste. Claro, sí, por el ratón. sí, 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 sí. Esa constante va a ¿Y ser. por qué dice que es P1 por volumen uno y no P2 por volumen Ah, 2? ya. Mira, O... yo perfectamente pude haber puesto acá P2 por el volumen 2, pero ¿cuál es la desventaja? Yo conozco el volumen 2, ¿no es cierto? Este sí lo conozco, pero la presión 2 no lo conozco, pues. Lo puedo calcular, pero es, digamos, alargarnos un poquito más en el cálculo. De que se puede calcular, a eso sí.
no hay discusión, pero me alarga un poquito más el cálculo, voy a tener que despejar para determinar el P2 y nuevamente reemplazar. ¿Para qué hacernos problemas si yo puedo reemplazarlo justamente solamente con P1 por B1? Esa es la idea, básicamente. Hacerlo más rápido el cálculo. Y cuando tú haces todo el cálculo, vas a encontrar de que el trabajo va a ser negativo. Y ahí viene también el... Ah, o sea, el exterior le pasa trabajo al interior. Exacto, exacto. Un ejemplo donde el exterior le pasa trabajo al interior. El exterior al interior, justamente en los motores, ¿no? En los motores también sucede ese proceso. En los motores, si te das cuenta, sucede un proceso que, por un lado, la sustancia le da trabajo al exterior y por otro lado, el exterior le da trabajo al interior para que pueda haber ese movimiento de ida y vuelta del pistón. Tiene que pasar eso, ¿no? Ahí justamente sucede un proceso de compresión, también un proceso de expansión en los, se les llama los cilindro pistón, claro, de un motor, ubicado en la parte Ah, de... profe, le llamé a su número, ¿no? Sí, porfa. Sí. Ya, ya. No, ahorita le voy, sigamos con la clase, voy apeándole. Ya, sí, sí, no te preocupes, te he dicho al final, si no, pues acabando ya. Mira, ya, como te decía, ese signo negativo te indica que este trabajo se hace sobre el sistema, una entrada de trabajo, que siempre es el caso para procesos de compresión. El comentario. Ya hemos pasado, digamos, esos ejemplitos de la parte más básica. Ahora hay que hablar un poco más sobre un proceso específico. Mira, y te vas a dar cuenta de que lo que hemos ido analizando han sido los diversos tipos de procesos que ocurren en la realidad. Por ejemplo, el proceso a volumen constante, cuando era un recipiente rígido, proceso a presión constante y el último, un proceso a temperatura constante. Pero en la realidad no todo sucede de esas tres formas. Hay un proceso especial, un proceso específico. Le damos el nombre de proceso politrópico. ¿Qué ocurre con ese proceso? Este es el proceso más real que podemos evaluar, que podemos calcular. Es un proceso que me caracteriza mejor la realidad, los procesos que suceden en un motor, los procesos que suceden en una combustión, eso me da de mejor manera. ¿Cómo se representa? De esa manera que ves ahí en la pantalla. Presión por volumen a la n, a un exponente n, es igual a una constante. Esa es la forma en la que se evalúa el proceso politrópico. Ahí, por ejemplo, podemos ver un cilindro pistón que está conformado por un gas, puede ser cualquier sustancia. ¿Cuál es la ecuación que rige ese comportamiento? Presión por volumen a la n va a ser igual a una constante. Bien, ese proceso, acá estamos haciendo simulando un proceso de expansión, el volumen está que aumenta. Si mi volumen aumenta, la presión disminuye también. Este es un proceso politrópico. Y mira, date cuenta que se cumple esta ecuación. Como es una constante, como esta es una constante, yo puedo evaluar al inicio y puedo evaluar al final y puedo igualarlos, esos valores. Esto va a ser igual a una constante C, que le he llamado. Presión 1 por volumen 1 a la N va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 a la N. Ya. Entonces, vamos a hacer un poco cuál es la matemática de este asunto. Para entender, al final nos va a llevar a una expresión que va a ser más cómoda de calcular, como te vas a dar cuenta. Ya, yo tengo ahí presión volumen a la N igual a C. La presión va a ser a C sobre B a la N. Ese B a la N lo subo para arriba, pero el signo cambia. B a la menos N. Un poco ahí de una ligera expresión algebraica, un cambio algebraico, no da mucho problema. En la expresión de trabajo de frontera total, ya, mira, nosotros esa expresión de ahí del integral lo hemos venido viendo un montón de veces, ya nos es familiar. ¿Qué hacemos? Reemplazamos esa presión por el C multiplicado por el volumen elevado a la menos n. Ese C, como es una constante, yo lo saco de mi integral y me quedaría de esa forma. Evalúo la integral y me quedaría de esa manera. Ahí ya lo he hecho de frente. No sé si te puedes dar cuenta que la integral en ese caso va a ser el exponente más 1 entre el exponente
que es menos n, más Más 1. uno. Ajá. Y me quedaría de esa forma entonces. Ya. Y mira, ahora yo puedo hacer el siguiente cambio. Eso solo se da cuando el proceso es politrópico. Claro, claro, como te das cuenta, esto es para un proceso politrópico. Solo para un proceso politrópico. Ok. Mm. ¿Algún ejemplo de algún proceso politrópico, profe? En sí, todos los procesos son politrópicos. Por ejemplo, si el n es uno, ¿qué proceso sería? Sería un proceso isotérmico, no sé si te das cuenta. Si el n es uno, sería Claro. PV igual a una constante, ¿no es cierto? Pero PV es igual a R T M. Si la masa es constante y el R es constante, la temperatura es constante, es un proceso isotérmico. Cuando ese n tiene un valor especial que es el K, ese K también lo vamos a ver más adelante seguro, se le llama un proceso isentrópico, entropía constante. Y ese es un poquito más adelante, más específico. Pero en sí, un ejemplo de este tipo de procesos es en cualquier tipo de proceso que puedas evaluar, es un proceso politrópico, solo que el n cambia de valores. Y, mire, y más adelante Ya. también vamos a ver algunos ejemplos específicos. Acá, por ejemplo, al C, yo lo multiplico por esta parte, por el volumen 2 a la menos n más uno, y me quedaría de esa forma. Mira, yo al C lo multiplico por B2 a la menos n más uno. Ese exponente yo lo puedo cambiar de alguna manera, mira. Sería B2 a la menos n por B2 a la uno, B2 simplemente. Acá, esto de acá yo lo puedo reemplazar, mira, de esta expresión es la misma, pero yo lo puedo reemplazar por la presión. En este caso sería la presión en 2, por el volumen en 2. Y eso de acá es lo que yo he metido acá en esta parte. Presión 2 por el volumen 2 menos, y de la misma manera, presión 1 por volumen 1 y abajo lo he acomodado el denominador. Sería 1 menos n. Esa es la expresión más cómoda para trabajar en esta parte. Bien, Ok, entonces ¿sí? siempre uso lo de B2 por B2 menos P1 por B1 sobre 1 menos N. Ajá, para este tipo de casos sí. Mira, pero para casos específicos de gases ideales, a esta expresión lo podemos acomodar un poquito. Cuando tú tengas gases ideales y sustancia pura, puedes trabajar normal con esta expresión. El problema es que generalmente hay algunos datos que no tenemos. Por ejemplo, me pueden dar la presión uno, el volumen uno, me pueden dar el volumen 2, pero tal vez el P2 no me den. Por eso, tal vez habría que acomodarlo un poquito mejor a esa expresión. Y para casos específicos de gases ideales, nosotros lo podemos acomodar así, mira. Partimos de la ecuación de gases ideales, que ya lo conocemos, y lo metemos justamente acá. Sería, si lo queremos analizar parte por parte, yo puedo decir que P2, B2 es igual a MR T2. Eso yo lo coloco acá, igual acá. Sería, al final me quedaría MR T2 menos MR T1, entre el uno menos N. Ah, ya, genial, ya. Ajá. El MR es constante, lo puedo factorizar, me quedaría simplemente la diferencia entre las temperaturas. T2 menos T1 entre uno menos N. Ojo, ojo, que esta expresión es válida cuando el N es diferente de uno. El N es diferente de uno. Porque si el N es uno y lo reemplazas en esta expresión, te quedaría un número dividido entre cero. Eso Claro, y eso no es. existe. Ajá. Entonces, para ese caso específico de N1, lo analizamos y como lo acabamos de ver, cuando el N era uno, se trataba de un proceso isotérmico. Ese proceso isotérmico lo podemos reemplazar acá en la integral, hacer el cálculo y vamos a obtener lo que obtuvimos justamente en la diapositiva anterior. Presión, volumen, logaritmo Oh, el volumen final entre el volumen inicial. Y esas son las expresiones. Acá lo que tendrías que recordar sería simplemente esta parte. Las partes que yo coloco en cuadros de amarillo, digamos que son las fórmulas más importantes que habría que recordar, memorizar, aprendérselas para poder resolver bien los problemas.
Y bien, hay, por ejemplo, como te comento, este es un proceso real. Sucede en los motores. Los motores generalmente funcionan actualmente, los que existen están a motores de combustión interna, con explosión de cualquier tipo de combustible. Ahora ya se están cambiando por motores que funcionan, motores eléctricos, motores con hidrógeno, que no contamina. El problema era de que este tipo de motores contamina bastante, porque el dióxido de carbono que sale por el tubo de escape te malogra el medio ambiente. Están viendo nuevas formas de cambiar esos motores, hacerlos menos contaminantes. Ese es un proceso real que sucede en este tipo de automóviles, por ejemplo. Y bien, ya este vendría a ser un problema. Este sí es un problema. Los anteriores hemos visto son casos específicos, ejemplos. Este ya viene a ser un problema con que te piden ya bastantes cosas y que tienes que analizarlo bien. Mira, acá me dan calentamiento de un gas a presión constante. Me dicen, un dispositivo de cilindro émbolo contiene al inicio aire a 150 kilopascales y 27 grados centígrados. En este caso, el émbolo descansa sobre un par de topes. Estos son los topes. Es decir, el émbolo, como tiene un peso propio, está descansando, está apoyado en esos topes, como se ilustra acá en la figura. El volumen encerrado es de 400 litros, tiene un volumen total de 400 litros. La masa del émbolo es tal que se requiere una presión de 350 kilopascales para moverlo. Ya lo que sucede es de que, acá lo exageré mucho, lo que sucede es que en tu recipiente cilindro con el émbolo, acá tienes el cilindro, este émbolo puede ser hecho de acero y tú sabes que si es de acero y tiene un espesor determinado, ya tiene un peso apreciable. Tú lo puedes levantar y sí puede pesar un poco. Acá el problema te dice que a este émbolo le tienes que someter a una presión por abajo, una presión de 350 kilopascales y recién se va a empezar a poder mover. ¿Por qué no con menos, con 300 kilopascales? Por su propio peso. Por su propio peso es el que impide que a 300 kilopascales se empiece a mover. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a 350? Cuando llega a 350, Se esa, muere. claro, esa presión va a ocasionar una fuerza específica que va a igualar al peso. Y si tú lo pones 351 kilopascales, ya esta fuerza va a superar al peso y va a empezar a moverse hacia arriba, a moverse ligeramente hacia arriba. Ese es el detalle en este problema. Lo nuevo se podría decir. Me dice que se caliente el aire hasta duplicar su volumen. Ya, si yo tenía un volumen de 400 litros, entonces voy a calentarlo, le voy a añadir calor de tal manera que el émbolo se desplace hasta que me dé un volumen del doble. Un volumen del doble sería 800 litros. De esa manera. Le voy a añadir calor hasta que me dé este resultado. Eso es lo que va a suceder en este problema. Bien, entonces analicémoslo a detalle. Lo que me está, lo que implica, lo que me quiere decir. Me pide la temperatura final. Bueno, empecemos determinando la temperatura final. Solucionando el problema, tenemos que establecer algunas suposiciones. Por ejemplo, la misma de siempre, que el aire es un gas ideal. Y te vas a dar cuenta que sí, porque es una temperatura mayor y una presión también, una presión menor que las condiciones del punto crítico. Ya sabemos, ya sabemos nosotros cuándo decir que es gas ideal, cuándo no es gas ideal. Y como te he dicho, en los problemas de este tipo, de este tema, generalmente al aire siempre lo vas a encontrar que es un gas ideal. Ya no va a ser necesario de que te tomes el tiempo de decir, ¿es gas ideal, no es gas ideal? Te vas a dar cuenta que siempre lo va a hacer en este tipo de problemas. Bien, Ok. entonces, comenzando con el análisis, ahí, por ejemplo, ¿cómo partiríamos? Ya, tú sabes que el aire es un gas ideal, y si es un gas ideal, tú puedes hacer las ecuaciones de gas ideal entre el estado inicial y el estado final. ¿Te acuerdas creo que le llamaban la pavita, PV sobre T? PV sobre T, Ah, claro, en un estado ya. es igual a PV sobre T en otro estado, ¿no es cierto?
Acá este puede ser mi estado inicial y este puede ser mi estado final. Y esto es una constante, por eso es que son iguales. Y justamente esta expresión va a ser la que me va a servir para esta parte, para determinar la temperatura final. O sea, al final del proceso, cuando el volumen ha aumentado el doble, cuando la presión ha, en este caso, aumentado también, y la temperatura no me especifica, pero eso es justamente lo que quiero calcular. Ahí podré determinar yo la temperatura final, evaluando con esta fórmula en el estado inicial, igualándolo al estado final. Y eso es perfectamente posible. Pero acá también, como te Ah, decía, entonces, o sea, va a multiplicar 150 por 400 sobre 27 y lo va a igualar a 150, no, lo va a igualar a 350 por 800 sobre t y lo va a ajá, sacar la t2. exacto, Ok. exacto. Ojo con algunos detalles. La temperatura lo trabajamos en escala absoluta, es decir, antes de colocarlo ahí el 27 tienes que transformarlo a Kelvin. Sería Ah, como, más de 73. claro, eso sí, es unos detalles que hay que tenerlo en cuenta al evaluar estas expresiones. Temperatura en Kelvin, tu presión en kilopascales y el volumen en metros cúbicos también. Aunque acá no va a ser mucha diferencia si lo pones en metros cúbicos o en litros, pero para que te vayas acostumbrando sería bueno que lo coloques siempre en metros cúbicos. 400 litros es algo de Ok. 0,4 metros cúbicos. Bien, Ah, entonces, siempre 7 cúbicos, ok. ajá, como te decía, para estos problemas que ya involucran un poco más de texto, más detalles, más cosas, siempre es bueno que tú partas haciendo tu diagrama presión-volumen. Ya, yo tengo ahí mi diagrama de presión volumen, vamos a hacerlo desde cero. Yo tengo mi estado uno, un puntito ahí en mi diagrama, que está una presión de 150 y un volumen de 0,4. Y también tengo un estado final, ese estado final está a un volumen de 0,8, el doble. La presión, no te puedo decir qué presión va a estar, tampoco qué temperatura, no conozco aún. Y bien, ¿cuál es el proceso que va a seguir? Lo que va a pasar es de que yo al aumentarle calor acá al sistema, al aumentarle calor, va a ir aumentando la presión, pero el volumen va a permanecer constante. Si te das cuenta, hasta el punto de que llegue la presión de 350 y ahí recién se empiece a mover el émbolo, aumentando de esa manera el volumen. Es decir, va a medida que yo le vaya transfiriendo calor, el volumen se va a mantener constante, pero la presión va a ir aumentando. Va a ir aumentando, va a ir aumentando hasta que llegue a 350. Llega a 350 y ya va a poder mover el pistón. Al mover el pistón y este pistón que empiece a hacer un cambio en el volumen, la presión se va a ir manteniendo constante. Es parecido a un problema anterior que vimos. Cuando el pistón se movía, la presión ya se mantenía constante. Lo que Claro, pasa, recién cuando ajá, llegas a recién cuando llegas a cierta presión, el volumen va a aumentar. claro, en este caso sí, para que supere acá no me dan el peso del pistón, pero en sí lo que me dicen es, tienes que llegar a una presión de 350 para que recién puedas mover ese pistón. Y el proceso sería justamente ese. Aumentas a volumen constante, el volumen no va a cambiar, pero aumenta la presión hasta 350. Llegaste a 350, ahí recién se va a poder mover. Se va a mover y el volumen va a ir cambiando. El volumen es el que cambia, en este caso la presión no. Si se está moviendo el émbolo, la presión va a permanecer constante, el que va a estar cambiando va a ser el volumen. Y ese es el diagrama al que llegamos nosotros. De uno hasta 2 y de 2 hasta 3. De uno hasta 2 a volumen constante y de 2 hasta 3 a presión constante. Ese es el proceso. Entonces, ya podemos determinar la temperatura final. La temperatura final la determinamos por medio de la relación de gas ideal entre el estado uno y el estado 3. Como te había comentado, esa expresión es. Reemplazas, ahí el volumen no lo he reemplazado, también lo podría reemplazar sin ningún problema. Yo simplemente he dejado volumen uno enunciado como volumen uno y al volumen final como el doble del volumen uno es lo mismo. Reemplazando obtienes 1400 Kelvin, ¿ya? Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte es el trabajo que realiza el aire. Yo determino el trabajo que realiza el aire con la expresión que ya hemos visto justamente.
Mira, en este caso lo voy a determinar como el área bajo el diagrama presión-volumen. Calculamos esa área, vendría a ser de 350 por 0,8 menos 0,4, sería 140 kilojoules. Y como es positivo, lo que me dice es que el sistema realiza trabajo para elevar el émbolo y expulsar el aire atmosférico en su camino. Por lo tanto, se trata de producción de trabajo, obviamente. Es un valor positivo. Así hemos determinado. En este caso ya no hemos utilizado la integral, sino más bien el área bajo el diagrama. Y como te digo, es más fácil, porque ahí para integrar tendrías que hacerlo entre 1 y 2 y luego entre 2 y 3. Entre 1 y 2 es 0 y entre 2 y 3 esos valores que hemos obtenido. Más fácil hacerlo como el área bajo el diagrama. Y ese es el valor. Mm, Ahora, finalmente, acabamos determinando el calor total transferido. Ese es algo nuevo. Hemos determinar temperaturas, propiedades es sencillo. Determinar el trabajo y ya hemos visto cuál es el procedimiento. Lo nuevo que nos están preguntando es el calor total transferido. ¿Cómo determinamos eso? Para eso, nosotros ahí sí nos apoyamos de una relación bien importante, que es la primera ley de la termodinámica. Te dice que la energía que entra menos la energía que sale es el cambio en la energía del sistema. La energía que entra puede ser trabajo o puede ser calor, puede ser cualquiera de las dos. La energía que sale puede ser trabajo o puede ser calor, cualquiera de las dos. Y el cambio en la energía del sistema puede ser el cambio en energía interna, el cambio en energía cinética, el cambio en energía potencial de la sustancia del sistema. Sistema es esto que ves entre líneas punteadas, eso es mi sistema. Pero como se trata de procesos a baja escala, el cambio de energía cinética es cero y el cambio de energía potencial es cero. A nivel de química, por ejemplo, si estos problemas lo ve un ingeniero químico, ellos sí se ven en detalle de cómo es el movimiento de las moléculas, de los átomos, eso sí, pero para problemas de ingeniería, eso no nos da mucha información, porque el cambio profe, en cinética y el cambio de energía potencial es bien pequeño en comparación al cambio de energía interna. Me quería ¿y decir, cómo se nota que el cambio de energía cinética y potencial es tan pequeño? es pequeño, pero en comparación a los valores que nosotros reemplazamos acá. Por ejemplo, el cambio de energía cinética estamos hablando de cambio de energía cinética de moléculas justamente, o sea, y eso da valores bien pequeños. Te puede dar, por ejemplo, si hacemos una comparación, tal vez el cambio de energía cinética te podría dar un valor de 2 joules en todo tu Ok. proceso. Para llevarte de 1 a 2, tú evalúas, haces los cálculos, cuánto cambia la energía cinética, 2 joules. ¿Y cuál es el calor que estás agregando? 500 joules. O sea, no te aporta, Ah, ya, eh, si casi queremos, nada. ajá, casi nada. Podemos hacer el cálculo tal vez, y reemplazarlo, pero al fin y al cabo, lo que más nos va a llevar va a ser el tiempo para calcularlo, porque para eso me imagino que serán un montón de fórmulas, la verdad. Por eso es que Sí, pues. lo anulamos, lo cancelamos. Entonces, reemplazando esa expresión, la energía que entra, si te das cuenta, es calor simplemente. No hay trabajo que esté agregando, que esté empujando, levantando, nada, sino calor. Y la energía que sale sí va a ser en forma de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy levantando ese émbolo, si te das cuenta. Y el cambio de energía del sistema, ahí va a ser la energía interna, el cambio de energía interna total. Ahí lo que cambia es cómo vamos a determinar ese cambio de energía interna total. El cambio de energía interna es igual a la masa por el cambio en la energía interna específica en el estado 3 menos la energía interna específica en el estado 1. Hacemos ese cálculo, por ejemplo, para determinar la masa, ya tú sabes, pavo ratón, pero en lugar de n, el m, pues la masa. Te va a dar en Ujú. kilogramos. Y para determinar las energías internas, como se trata de aire, en este caso te puedes ir a las tablas también, sí te ayuda. Si te vas a la tabla del Cengel, en el libro del Cengel, la A17, propiedades del gas ideal del aire, te vas a temperatura de 300 y temperatura de 1400, que son las dos temperaturas que nosotros
nos interesa, es, claro, y determina la energía interna. Determina la energía interna. En este caso, la temperatura final no. Ah, bueno, la temperatura final ya la hemos calculado en un paso anterior. No le he Claro, colocado. sí. Pero ha sido 1400 si te acuerdas, ¿no es cierto? mil Ujú. cuatrocientos Entonces ya tenemos estos datos de las energías internas, que va a ser lo que nos va a hacer. Y reemplazamos el trabajo. El trabajo ya lo hemos calculado en el inciso anterior, en el B, el trabajo que realiza el aire ya lo hemos calculado, reemplazamos simplemente y obtenemos el, Eso es, el trabajo es el W de salida, ¿no? Claro. claro, es el trabajo que calculamos en el área, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. Sí, sí. Ajá. Ok, ok, sí, sí, sí. Ese era un trabajo positivo. Si era un trabajo negativo, tú con todo y signo tendrías que volver, que ponerlo acá, te hubiera dado positivo. Pero como era un trabajo positivo, es decir, mi sistema está realizando un trabajo sobre el exterior, por eso es un trabajo de salida positivo. Lo colocas acá, reemplazas y te sale que el calor que está entrando es de 767 kilojoules. Que a veces son valores bastante grandes los que calculamos a nivel de ingeniería, se podría decir. A nivel químico, a nivel físico, si te pones a ver el detalle, sí vas a ver ligeros cambios, pero no, a nivel de ingeniería no son de interés, la verdad. Y bueno, esos son los problemas, ahí es un esquema, ya creo que se llegó la hora. Mira, es un esquema Sí, sí. representativo nomás para que lo tengas en cuenta. Ahí acabo con esto. El calor, esta es la primera ley de la termo. Calor igual al trabajo más la energía interna. El trabajo, ya sabemos, con esa integral lo calculamos. Y la energía interna, si es sustancia pura, como el agua, tablas. Si es gas ideal, lo puedes calcular con esta expresión, que ya te involucra calores Ah, ok. específicos. Ajá. Y bueno, eso ha sido, digamos, toda esta parte. Ahí hemos analizado. Te voy a pasar la presentación y también la grabación, y bien lo corto. Ya está bien, profesor. Muchas gracias. Ya le acabo de llevar 30. Profe, una consulta. ¿Cree que la siguiente semana me puede enseñar también? Claro, claro, me avisas nomás, me avisas, yo te... A la misma hora, la siguiente semana, el sábado y el domingo. Ya, no hay problema, ya. Más bien, el tema supongo que voy avanzando, ¿no? O tal Ujú. vez quieres refuerzo. Tú me avisas, normal. Me gustaría ver sustancias puras, más que nada. Sustancia pura, Sí, sí, ya, sí. O sea, quiero entender toda termodinámica. ya, Así genial. que, ya. Y Listo, mañana a la misma hora, pues, profe, mañana a la una. ya, listo, Sergio, no hay problema. Ya. Ya, Ahí ya le llamé, quedamos profe, entonces, ya le ¿ya? envío. Chévere. Ya, claro. Hasta Chao, chao. luego. Adiós.